Toda la gloria y toda la honra sean dadas a nuestro Dios. Alabado sea el Eterno para siempre. Gracias a todos los hermanos y hermanas que siempre están en contacto y siguiéndonos y apoyando este proyecto que Dios nos ha entregado en las manos. Dios bendiga ya a mis hermanas en Italia, los hermanos de Estados Unidos, Canadá, aquí en la República Dominicana y en los demás países. Que Dios los bendiga a todos. En esta mañana seré lo más breve posible, porque muchos de ustedes y todos nosotros tenemos siempre algo que hacer, pero para el Señor sacamos todo el tiempo posible. Bendito sea el Eterno. Bendiciones y excelente día para todos. A los que le va a llegar ahora, a los que le llegará más tarde, los que estarán en vivo, muchas bendiciones para todos. Y el tema de esta mañana, bendito sea nuestro Dios, se trata de: no te sorprendas si tus hijos o tus hijas, y luego tengo un punto suspensivo, gloria al Señor para siempre. Pero vamos a desarrollar por qué tengo este tema que no está completo. ¿De qué se trata todo esto en esta mañana? Y para esto la cita que acabo de dar, muchos ya la conocen, que es Hechos 2. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vamos a llegar hasta donde Dios nos lo permita. Trataré yo mismo en lo personal de ser lo más breve posible, pero Dios tiene el control de todo. La letra dice de la siguiente manera, Hechos 2, y dice así: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa de donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, me llamó la atención Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, es decir, convertidos al judaísmo o practicando el judaísmo, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos. Estaban muy perplejos, porque esto nunca se había visto. Es la primera vez que se ve algo así, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, es decir, le estaban tomando, consumiendo vino, que era lo de la época, y estaban alcoholizados. Y estos creían, burlándose, que como estaban hablando en idiomas conocidos para ellos, no eran siquiera idiomas angelicales, como suele escucharse hoy día, estaban hablando en las lenguas de las personas que estaban allí, y cada uno los escuchó hablar las maravillas que Dios les dio a que escuchasen, cada uno en su propia lengua. De modo que estos burladores llegaron a entender que simplemente estos estaban tomados
bebidos. Pero vamos a ver qué dice más adelante. Es la primera vez en el Pentecostés, es decir, los 50 días después de la gran fiesta de ellos, una de las fiestas grandes en el judaísmo, la segunda de las tres más grandes fiestas anuales. Es llamada fiesta de la semana, eso es en Éxodo 34, Deuteronomio 16, del 10 al 16, segunda de Crónicas 8, 13, porque se celebraba 50 días después de la Pascua, es decir, 7 semanas después, llamada también fiesta de la recolección, porque tenía lugar al final de la cosecha. Eso es, por eso esta gran fiesta, ese día especial. Tal vez eso explica el por qué había tanta gente de diferentes lugares que descendían a esta fiesta del Pentecostés. Y después del derramamiento del Espíritu Santo eran algunos 120. Que bien allí eso explica por qué se les reparte lengua para diferentes naciones que habían allí, que se habían juntado, judíos de diferentes naciones que bajaban o descendían a esta fiesta. Y después de este derramamiento del Espíritu, Pablo viene a explicar y a decirles lo siguiente. Eso es ahora en el 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, o sea, recuerden esto para siempre, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, es decir, no están tomando como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La hora tercera, sabe que el horario común y corriente de los judíos era desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Esto marcaba un día. Y si contamos desde las 6 de la mañana o de la madrugada, como usted entienda que es, tenemos las 6, de 6 a 7, 7 a 8, hasta las 9 de la mañana. Se convierte entonces la hora tercera, las 9 de la mañana. Para ellos, en ese tiempo, para los que siempre les gusta entender, se trata de las 9 de la mañana. En ese momento, entonces, o sea que a las 9 de la mañana no era una costumbre de la gente tomar una copa o un vaso de vino, porque era hora de trabajar, hora de estar en quehaceres. Pero este día, aunque era de fiesta, como quiera no era hora de hacer dicha celebración, de estar tomando o consumiendo algo. Pues Pedro le hace aclarando que es la hora, bendito sea nuestro Dios, hora tercera del día. Y sigue Pedro hablando diciendo: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, porque el primer discurso de Pedro es lo del profeta Joel, o Joel, que dice así: y en los postreros días, dice Dios, tal vez en su versión bíblica diga, y en los últimos días o postreros días, dice Jehová, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Los posteriores días estamos en la recta final de la venida de Cristo, es decir, que estamos en los postreros días, y el derramamiento del Espíritu Santo empezó en ese momento. O sea que esto da inicio a la iglesia, ya lo que es la época donde tenían el control en las manos el sumo sacerdote y todo su equipo, a pesar de que el sumo sacerdote
entregó el sacerdocio, porque según las escrituras, un sacerdote no puede rasgarse, es decir, romper su vestidura de sacerdote, porque entonces le iba a ser quitado su sacerdocio. Entonces él se rasgó la ropa, porque Jesús había declarado que sí, que él era el Hijo de Dios, que él era el enviado de Dios, que él era el Salvador. Y se rasgó la vestimenta. Creo que en unos 2 o 3 estudios atrás estuve hablando de esto, que él entregó el sacerdocio, lo tiró por el suelo. Y aquí en el Pentecostés, en este primer derramamiento del Espíritu Santo, que no solamente hablaron en lengua, sino que se dio a notar, porque descendió del cielo fuego y posó sobre cada uno de ellos. Pero lo importante de este caso, que me gustó mucho, que es un poco difícil conseguir en estos días, que estaban todos juntos, unánimes. Había una gran unidad en ese momento, y cada uno de ellos en sí tenían un mismo pensamiento: esperar al Espíritu Santo que se derrame en ese lugar sobre ellos. Bendito sea nuestro Dios. Y dice aquí: y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. O sea, que no te sorprendas si tus hijos y tus hijas empiezan a profetizar después de haber sido llenos del Espíritu Santo. No dejes que esto te sorprenda, porque es lo dicho por el profeta Joel en su libro, y tomado como el primer discurso, bendito sea nuestro Dios, de Pedro, explicando lo que iba a suceder, lo que iba a seguir después del derramamiento del Espíritu Santo. Iba a haber profecía. Pero es duro, es difícil decir que estén juntos y unánimes en esta época la gente cargada con tantos pensamientos o diversas creencias. Muchos no creen en profetas, muchos no creen en sueños ni en visiones, y por ende esto explica por qué es difícil que estén todos juntos, unánimes, a una sola voz, a una sola palabra, donde hay diversos pensamientos en la gente, porque la gente entiende lo que quiere o lo que más se le explica, pero casi nunca vamos y leemos las Escrituras pidiéndole al mismo Espíritu Santo que nos dé y nos arroje el conocimiento, nos abra esta puerta de entender que estaban todos juntos, y es necesario de que entendamos una misma cosa y no cada uno lo suyo, a pesar de que nadie de los que difieren del uno con el otro, nadie tiene la verdad absoluta, sino la misma palabra de Dios, y el Espíritu Santo es quien da la revelación. Así es que no te sorprendas si tus hijos o tus hijas empiezan a buscar de Dios, empiezan a llenarse del Espíritu Santo y hablar en nuevas lenguas, aleluya, y a profetizar. No reprendas a los jóvenes cuando empiecen a profetizar, sin importar qué edad tiene. Solamente fíjate qué tipo de vida lleva el muchacho o la muchacha. Si su vida está conforme o a la altura de que pueda ser lleno del Espíritu Santo, no deje que tu cabeza, quizás por tu cargo o por tu rango eclesiástico en la iglesia, no deje que tu mente se cargue de estos pensamientos diciendo que él no, aquel sí y este no, donde la palabra misma, no yo, la palabra misma dice que en los postreros días, dice Dios, dice Jehová, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Cuando dice sobre toda carne, no hace acepción, no elige a uno sí y a otro no, sino todo el que esté a la altura, todo el que se haya guardado y se encuentre en el momento apto para ser lleno del Espíritu Santo, tiene que profetizar. Así que no te sorprenda
Si un joven en tu congregación sale con una profecía, si quieres esperar que se cumpla, no hay problema, pero si él está viviendo la vida, está orando mucho, se está apartando para Dios, no hay ninguna razón por qué tú eleves una duda en contra del muchacho o de la muchacha. No te sorprendas si tus hijos un día empiezan a reprenderte o a hablarte que te deje completamente atónito. No te sorprendas por ello. O un joven que tenga una visión, porque muchas veces tendemos a no escuchar a los jóvenes o a escucharlos e ignorar la visión que trae. Al contrario, hay que ponerle mucha atención, porque aquí habla claro: vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos, que no se quedan atrás, soñarán sueños. O sea que el que te traigan un sueño, una visión o una profecía es algo profetizado por Joel y traído como primer discurso. Aleluya. Dios te bendiga, Luz María. Dios te bendiga, Wanda Soria, y a todos los hermanos que están conectados y se van a conectar, que no puedo ver. No te sorprendas por eso, al contrario, debe de dársele apoyo al joven que tú veas acercándose a Dios. No le digas fanático o fanática. Bendito sea nuestro Dios. Pero también dice lo siguiente en el 18, tuvo que ser en el 18: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. O sea que si dice sobre toda carne y de cierto, es decir, garantizado sobre mis siervos y sobre mis siervas, sobre el que se considera siervo de Dios, hay una garantía también para él. Pero recuérdese que dice sobre toda carne, porque Dios no hace acepción de personas. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Paula. Dios no hace acepción de personas en ningún lugar. O sea que cuando esto empieza a suceder entre los jóvenes, no los apaguen, al contrario, instenle, incítenlos, o sea, invítenlos, ayúdenlo, denle una palabra de aliento para que siga más adelante. Porque es que llegó la hora de que se derrame el Espíritu Santo sobre ellos. Vuelvo y repito: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hay mucho énfasis sobre la profecía, sobre profetizar, que no se cree en la profecía de nadie, y mucho menos si es un joven. ¿Por qué no? Está aquí en la Biblia, al pie de la letra estamos hablando aquí. Ese joven o esa joven tiene derecho, si está apartado para Dios, a profetizar. ¿Por qué no? Gloria a nuestro Dios. Bendito Dios. Y dice en el 19: y daré prodigios arriba en el cielo. ¿Qué es un prodigio? Suceso extraño que excede los límites regulares de la naturaleza. Algo que excede lo normal. Eso es un prodigio. Algo que no es una costumbre ver. Vemos el día, vemos la noche, y si sucede algo diferente a el día o la noche, esto es un prodigio, como señal del mismo Dios. Y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. Esto es lo que viene. El sol se convertirá en tinieblas. Apocalipsis habla que se puso como tela de silicio, o sea, negro. Oscureció, como que se apagó, o algo lo cubrió para que no diera su resplandor, que la Biblia habla en diferentes lugares de esto. Y la luna en sangre, que también es algo que la Biblia habla mucho en diferentes lugares. La luna se convierte en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. O sea que no podemos acondicionar nada de lo que está aquí escrito
todo está completamente claro. El asunto es con los jóvenes, por eso el fuego en contra de los jóvenes. Cuando quieren buscar, hay alguien que le ataca, que lo saca de su carril, que lo mueve. Todo es con los jóvenes, todo, observa. Toda la guerra, las mayores guerras con los jóvenes. Pero también de quienes deberían recibir apoyo no los reciben. De quienes deberían de estar al lado de los jóvenes, muchos de ellos no les hacen caso. Hay grandes líderes que sí, que le ponen atención a los jóvenes y siempre trabajan con ellos, pero muchas personas no. Es bueno empezar a escuchar a los jóvenes, verle progresar y ayudarles también a que busquen de Dios, porque en ellos hay una gran primicia. Primero dice, y en los posteriores días dice Jehová, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y empieza con los jóvenes. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes, ahí están, verán visiones. Así es que esto no es nada extraño de que los jóvenes empiecen a buscar, que vayan a los montes a orar, que se ha criticado mucho esto, que vayan a orar a ciertos lugares, siempre y cuando estén orando de verdad y anden decentemente y en orden, no en desorden. Hay que apoyarlos y ayudarles a seguir y a conseguir lo que dice aquí. Bendito sea nuestro Dios. Que Dios bendiga a todos mis hermanos. Gloria al Señor. La verdad son temas bastante amplios. Gloria a nuestro Dios, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Sé que todos vamos a aprender, todos hemos aprendido de esto. Y ya sabemos que no nos podemos sorprender por lo que pasa con nuestros hijos, lo que va a pasar con tus hijos. Hay que siempre estar velando por ellos. Obsérvate que dice la palabra, instruye al niño en el camino, en su camino, en el camino de Dios, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, aunque tenga desviaciones, es decir, que se descarrile un día, se descarrie a otro. Son jóvenes, y esta época que nos ha tocado vivir es la más difícil, y yo la catalogo más difícil que inclusive cuando perseguían a los cristianos para matarlos por causa de Cristo, cuando les perseguían y tenían que esconderse y huir de una aldea a un pueblo a otro. Esta época es más difícil que cuando había esa persecución personal, porque ahora la persecución es espiritual. Ahora la persecución es en la mente. Tú mismo, ya adulto o adulta, haz memoria que muchas veces te postras a orar delante de Dios y la mente empieza a cargarse de pensamientos. Entonces, esta es la época más difícil y hay que apoyar a nuestros jóvenes. Que Dios les bendiga a todos mis hermanos. Me alegra mucho verte, Luz María Castillo. Me alegra mucho saber de ti. Que Dios te siga bendiciendo. No sé si estás fuera o dentro del país. A todos mis hermanos allá en Italia. Que Dios los bendiga a todos allá. Allá en Suiza. También Dios te bendiga mucho y te llene de las más ricas bendiciones. Tengo días que no te siento. Bendito sea nuestro Dios, pero que Dios bendiga a todos mis hermanos en Europa, Estados Unidos y diferentes lugares de acá de República Dominicana. Recordándole a todos que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.